¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo es posible que trabajes más que nunca y aún así el dinero no te alcance? Porque te levantas temprano, cumples con lo que debes, te esfuerzas, aguantas y aún así, mes tras mes, la sensación es la misma. No llegas, no avanza, no mejora. Y lo más frustrante no es solo el cansancio físico, es la sensación de injusticia, de estancamiento, de vacío. Porque te dijeron que si trabajabas duro, todo iría bien. Pero aquí estás, corriendo en una rueda que no para, viendo cómo se va la vida entre cuentas, estrés y silencios que duelen. Y te entiendo, yo también estuve ahí. Durante años vi a personas valiosas, inteligentes, responsables, trabajadoras, vivir al borde de la supervivencia económica. Y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué tanta gente buena no logra salir adelante, mientras otros parecen volar sin esfuerzo? La respuesta no está en el azar, ni en la suerte. Está en cómo piensas, en lo que crees, en lo que has aceptado como normal. Porque si bien el trabajo dignifica, también puede volverse una cárcel, si no está acompañado de claridad, estrategia y una mente entrenada para prosperar. Y eso, querido amigo, eso es lo que vamos a desenterrar hoy. Cuando era joven, solía pensar que cuanto más trabajara, más resultados obtendría, que el cansancio era sinónimo de progreso, que si terminaba el día agotado, eso significaba que había dado un paso adelante. Pero con los años, y tras observar a miles de personas en distintos puntos del mundo, descubrí una verdad mucho más dura. Trabajar mucho no garantiza nada, porque esfuerzo no es lo mismo que avance, y ocupación no es sinónimo de dirección. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad, pero ignora la intención, que aplaude al que no para, pero no pregunta si ese movimiento tiene sentido, y el resultado es devastador. Millones de personas que se levantan cada día, cumplen con todo, hacen lo correcto, y aún así, no rompen el techo, no logran respirar con tranquilidad, no viven, sobreviven. ¿Te has preguntado por qué? Porque el sistema está diseñado para que trabajes, pero no para que pienses, para que cumplas, pero no para que cuestiones, para que repitas, pero no para que transformes. Y lo más doloroso es que muchos ya lo sienten, pero no saben cómo explicarlo. Solo saben que hay algo que no cuadra, que algo falta, que el dinero entra pero se va como el agua entre los dedos, y que la promesa de trabaja duro y serás recompensado empieza a sonar como una burla disfrazada de sabiduría. Yo lo viví, y vi a miles vivirlo, y sé que hay una salida, pero no empieza afuera. No empieza en cambiar de trabajo, ni en ganar más por hora, ni en conseguir un ascenso. Empieza en cómo piensas, en cómo te valoras, en cómo entiendes el juego, porque si sigues creyendo que la solución es trabajar más, te estás condenando a seguir corriendo en una rueda que no lleva a ningún sitio. Cuando observas con atención cómo las personas viven su relación con el dinero, te das cuenta de algo inquietante. La mayoría de nuestras creencias económicas no son realmente nuestras, son heredadas, instaladas en silencio, como programas que se activan sin que lo sepamos. Se nos metieron en la piel a través de frases, gestos, silencios y miradas cuando todavía no sabíamos cuestionar nada. Yo crecí escuchando: el dinero no crece en los árboles, más vale pobre pero honrado. El que mucho abarca, poco aprieta. No sueñes con grandeza, sé realista. Y lo más insidioso no era solo el contenido de esas frases, era el tono, la emoción con la que se decían, el miedo disfrazado de sensatez, la resignación disfrazada de humildad. Y si tú también creciste rodeado de escasez emocional o económica, es muy probable que, sin darte cuenta, hayas construido tu mundo interior en torno a esas ideas. ¿Te das cuenta de lo grave que es eso? No importa cuánto te esfuerces hoy, cuánto leas, cuánto estudies. Si en lo más profundo de ti sigues creyendo que el dinero es difícil, que prosperar es egoísta, o que no estás hecho para algo más grande, tu mente boicoteará cualquier avance. Y lo peor, no lo notarás. Pensarás que eres tú, que no das la talla, que no eres lo suficientemente bueno, cuando en realidad lo que está fallando es el sistema de pensamiento que otros instalaron en ti. Eso me cambió la vida.
darme cuenta de que no era yo quien pensaba así. Eran otros hablando dentro de mí. Eran voces antiguas que seguía obedeciendo por costumbre, y fue en ese punto donde todo empezó a cambiar. Porque entendí que, aunque no era responsable de lo que me enseñaron, sí era responsable de lo que elegía seguir creyendo. Y lo mismo te digo a ti hoy, no tienes la culpa de haber crecido con ideas limitantes sobre el dinero, pero sí tienes el poder de cuestionarlas, de elegir otra narrativa, de convertirte en el punto de quiebre de una historia de escasez que ya duró demasiado. Y eso, créeme, es mucho más poderoso que cualquier aumento de sueldo. Recuerdo el día en que me senté solo, sin ruido, sin tareas urgentes, sin más voz que la mía, y me hice una pregunta que jamás me había atrevido a formular. ¿Qué pasaría si todo lo que creo sobre el dinero estuviera equivocado? Fue incómodo, fue brutal, pero fue liberador. Porque hasta entonces mi mente funcionaba como un mecanismo automático. Trabajo duro, poco dinero, frustración, repetir. Y cada intento de salir de ese ciclo terminaba en más cansancio, más dudas, más necesidad. Hasta que entendí algo esencial. El dinero no se produce por cantidad de esfuerzo, sino por calidad de pensamiento. Ese fue mi punto de rebelión, no contra los demás, ni contra el sistema, ni contra la vida, sino contra la idea vieja, rancia, limitante, de que solo por trabajar más horas iba a construir una vida más libre. No. La libertad no se gana solo con sudor, se gana con estrategia, con propósito, con dirección. Y esa dirección empieza dentro. Así que, ese día, decidí reescribir mis pensamientos. Ya no me iba a definir por lo que otros decían que era posible. Empecé a estudiar a los que pensaban distinto, a los que no veían el trabajo como castigo, sino como vehículo, a los que no se dejaban llevar por el miedo, sino por la visión. Y descubrí que la mayoría de ellos habían hecho lo mismo, un cambio de mentalidad. Un corte radical con las creencias que los ataban, una reconstrucción interna de su sistema de valores, de metas, de hábitos. Ahí estaba la verdadera clave, no hacer más, sino pensar diferente, y desde ahí actuar con poder. Y si tú estás cansado de correr detrás del dinero, de trabajar sin ver frutos, de vivir siempre en modo apenas, te propongo que hagas lo mismo. Haz una pausa, desarma tus ideas. Míralas de frente y pregúntate, ¿esto que creo sobre el dinero me sirve o me limita? Porque mientras no cambies esa base, seguirás plantando semillas de escasez, aunque digas que quieres abundancia. Y ningún terreno, por fértil que sea, puede dar frutos si lo que siembras es miedo. Una de las mayores distorsiones que descubrí al reprogramar mi mente fue la forma en que me habían enseñado a ver el trabajo. Desde niño lo escuché en todas partes. El trabajo es sacrificio. El trabajo es lo que toca, no lo que quieres. El trabajo es duro. Y punto. Y lo más desconcertante era ver cómo quienes más repetían esas frases eran justamente los que menos felices se veían con su vida. Trabajaban todo el día y vivían agotados, resignados, apagados. Fue entonces cuando me detuve a observar a los que sí avanzaban, los que no solo tenían resultados, sino que tenían paz, tenían visión, tenían dominio de su vida. Y me di cuenta de algo fundamental. Ellos no veían el trabajo como un castigo, lo veían como una herramienta, una palanca, un medio. El trabajo, para ellos, no era un fin en sí mismo, no era lo que los definía, era la manera en que ejercían su talento, multiplicaban su valor y construían su camino. Y entendí con toda claridad que mientras yo viera el trabajo como algo que debía soportar, mi energía siempre estaría drenada, mi creatividad apagada, mi mente en modo defensa. Así que hice un cambio. Empecé a preguntarme, ¿qué problema estoy resolviendo con lo que hago? ¿A quién le mejora la vida lo que entrego cada día? ¿Estoy vendiendo solo mi tiempo? ¿O estoy aportando valor real? Porque ahí está el secreto. El dinero no se intercambia por esfuerzo, se intercambia por valor. Y ese valor solo puede emerger cuando lo que haces tiene un porqué, cuando no estás sobreviviendo, sino construyendo.
A partir de entonces, mi trabajo no cambió de la noche a la mañana, pero yo sí cambié dentro de él. Me volví más consciente, más selectivo, más estratégico. Empecé a buscar formas de multiplicar, de mejorar lo que ofrecía, de dominar habilidades nuevas, de ser el mejor en lo que sabía hacer. Y ahí empezó a cambiar todo, porque ya no trabajaba solo por necesidad, trabajaba con visión. Y esa visión me dio energía, y esa energía atrajo nuevas oportunidades, y esas oportunidades me llevaron a una vida que jamás habría imaginado si seguía pensando como antes. Así que si estás ahí afuera, cansado, frustrado, sintiendo que todo es cuesta arriba, quiero que entiendas esto. No necesitas otro trabajo, necesitas otra forma de ver el trabajo. Y cuando lo veas distinto, te volverás distinto. Y eso, créeme, vale más que cualquier aumento de sueldo. El punto de quiebre definitivo en mi vida no fue un cheque inesperado, ni un ascenso, ni siquiera una gran oportunidad de negocio. Fue una decisión, una silenciosa, incómoda, revolucionaria decisión. Me prometí a mí mismo que iba a educarme todos los días, hasta romper el molde mental que me condenaba a la mediocridad. No hablo de títulos, diplomas o grados universitarios. Hablo de educación real, práctica, mental, económica, emocional. Porque entendí que no era mi entorno lo que me limitaba, era lo que no sabía. Y peor aún, lo que creía que sabía, pero era falso. Había crecido pensando que la vida era simplemente trabajar, pagar cuentas, esperar el fin de semana y, algún día, jubilarme. Pero ¿quién me había dicho que esa era la única forma de vivir? ¿Quién se había beneficiado de que yo no pensara en otra posibilidad? Fue entonces cuando me hice otra promesa: leer todos los días, escuchar ideas nuevas todos los días, exponerme a personas que pensaban en grande aunque yo todavía no supiera cómo hacerlo. Y fue como si mi mente, por fin, empezara a despertar de un largo letargo. Empecé a leer sobre dinero, sobre hábitos, sobre inversión, sobre pensamiento positivo, sobre la ley de causa y efecto, sobre autosugestión, visualización, resiliencia. Y lo que más me impactó no fueron las técnicas, fue darme cuenta de que nadie me había enseñado esto antes, que había vivido más de 20 años de mi vida sin saber cómo funcionaba realmente mi propia mente, sin entender cómo mis pensamientos afectaban mis decisiones y cómo mis decisiones definían mi destino. Desde entonces, convertí la educación en un acto de rebeldía, en una forma de justicia personal, en mi manera de romper el ciclo, porque cuando aprendes, eliges. Y cuando eliges, ya no estás a merced del sistema, ni de la suerte, ni del miedo. Así que te lo digo hoy, desde mi propia experiencia. Si no quieres repetir la historia económica de tus padres, no sigas repitiendo su manera de pensar. Empieza por aprender lo básico, lo profundo, lo que duele, lo que incomoda, y hazlo cada día, como quien riega una semilla, porque el conocimiento no te cambia en un instante, pero sí te transforma para siempre. Una vez que entendí que debía educarme cada día, pasó algo curioso. No cambió el mundo. No cambió mi jefe, no cambió el precio de las cosas. Lo que cambió fui yo. Y eso bastó para que, poco a poco, todo lo demás empezara a alinearse. Porque lo primero que comprendí fue esto: el dinero no se atrae desde la necesidad, sino desde la claridad. Y entonces dejé de gastar sin pensar. Dejé de comprar para llenar vacíos. Dejé de decir no me alcanza sin preguntarme si realmente sabía a dónde iba cada uno de mis billetes. Empecé a llevar un registro, no porque me gustaran los números, sino porque quería recuperar el control. Y cuando recuperas el control, aunque sigas ganando lo mismo, la sensación de poder empieza a crecer. Luego, revaloricé mi tiempo. Dejé de decir sí a todo. Empecé a preguntarme, ¿esto me acerca a la vida que quiero o me aleja? Y esa simple pregunta me ayudó a eliminar distracciones, a concentrarme,
a no regalar energía a lo que no construía. Después, comencé a hablar distinto. Ya no me quejaba del dinero, ni lo maldecía, ni repetía frases como «todo está carísimo» o «nunca salgo adelante». En lugar de eso, empecé a decir «estoy aprendiendo a administrar mejor mis recursos. Estoy creando nuevas oportunidades. El dinero fluye en mi vida con responsabilidad y propósito». ¿Sabes qué pasó? Mi energía cambió, mi actitud cambió y, eventualmente, mi realidad también. Porque cuando entrenas tu mente para ver posibilidades en lugar de limitaciones, empiezas a actuar como quien merece más. Y el mundo responde. No fue de un día para otro, ni fue perfecto, pero cada pequeño ajuste, cada microdecisión tomada desde una nueva conciencia fue como una piedrita en el agua. Generó ondas, y esas ondas llegaron lejos. Así que si hoy estás buscando un gran cambio, no te desesperes por lo que no puedes controlar. Empieza por lo que sí puedes. Tus pensamientos, tus palabras, tus decisiones diarias. Porque eso, aunque parezca poco, es exactamente lo que marca la diferencia entre una vida de frustración y una vida de propósito. Hubo un momento en mi camino en que empecé a sentir que algo no cuadraba. Estaba ganando más. Tenía más control. Había mejorado mis hábitos, mi mentalidad, mi entorno. Y sin embargo, sentía que faltaba algo. Un vacío silencioso, como si todo lo que había construido aún no bastara. Fue entonces cuando comprendí algo clave. El dinero no es el destino, es el vehículo. La riqueza real es la libertad. No me refiero solo a dejar de mirar precios en el supermercado o a viajar cuando quieras. Eso está bien, pero no es suficiente. La verdadera libertad, la que empieza a transformar tu alma, es saber que puedes elegir. Elegir cómo usar tu tiempo, elegir con quién estar, elegir decir no a lo que no vibra contigo. Y eso no se compra, se cultiva. Yo había pasado tantos años creyendo que ser rico era tener más cosas, más ingresos, más aplausos. Pero cuando empecé a observar a quienes realmente admiraba, vi que todos compartían algo mucho más poderoso. Tenían paz, tenían foco, tenían dirección, y esa paz venía de no estar encadenados al miedo. No tenían miedo de perderlo todo, porque sabían cómo volver a crearlo. No tenían miedo de cambiar de rumbo, porque su brújula era interna. No tenían miedo de los números, porque su riqueza estaba en su forma de pensar. Ahí entendí que había una riqueza que nadie te podía quitar, la que habita en tu mente, la que construiste tú día a día, con esfuerzo, con conciencia, con propósito. Y entonces cambié mi objetivo. Ya no buscaba más ingresos, buscaba más claridad, más integridad, más conexión con lo que realmente importaba. Porque puedes tener mucho dinero y vivir en prisión mental. Y puedes empezar con poco, pero si tu mente es libre, el resto llegará. Inevitablemente. Así que si hoy estás persiguiendo dinero solo por llenar un vacío, detente. Pregúntate, ¿qué quiero realmente? ¿Qué me da libertad? ¿Estoy construyendo una vida rica? ¿O solo una billetera llena y un alma vacía? Y si esa pregunta incomoda, celébralo, porque eso es el inicio del despertar. Después de años intentando mejorar mi situación financiera desde adentro, descubrí una verdad que me removió por completo. Puedes tener los mejores pensamientos, pero si vives en un entorno tóxico, es cuestión de tiempo antes de que te sabotee. Y no hablo solo del lugar físico, sino de algo mucho más sutil. Las personas con las que hablas, los mensajes que escuchas, las ideas que absorbes sin darte cuenta. Me tomó tiempo admitirlo, pero gran parte de la frustración que arrastraba no venía de mi falta de esfuerzo, sino de rodearme de gente que no creía en lo mismo que yo. Personas que se reían de mis metas, que ridiculizaban mis hábitos, que veían mi disciplina como exageración y mis sueños como delirios de grandeza. Y aquí viene lo más duro. Muchas de esas personas me querían, pero su amor no era suficiente para sostener mi crecimiento. Así que tuve que hacer algo que muchos evitan: desintoxicar mi entorno.
No fue dramático, no hubo peleas, solo decisiones silenciosas, espacios que dejé de frecuentar, conversaciones que decidí no alimentar, vínculos que empecé a soltar con respeto, pero también con firmeza. Y a medida que esos espacios se vaciaban, fui llenándolos de otra energía, libros que me nutrían, audios que me inspiraban, gente que me retaba a pensar más alto. Empecé a entender que no basta con pensar distinto. Tienes que proteger esa diferencia, cultivarla como un fuego pequeño al que todavía le da el viento. Porque el entorno no solo refleja lo que eres, lo amplifica o lo aplasta, te impulsa o te distrae, te afirma o te erosiona. Y si no lo vigilas, si no lo eliges con intención, terminas viviendo una vida que no elegiste, solo porque era la que estaba más cerca. Por eso te lo digo claro hoy, elige tus influencias como eliges con quién compartirías tu casa. Con cuidado, con criterio, con visión de futuro, porque si tu entorno no te alimenta, te consume. Y créeme, ningún cambio real es sostenible si estás rodeado de personas que no creen que cambiar sea posible. Así que, elige, porque al final, no solo construyes tu vida con lo que haces, también con lo que permites. Durante mucho tiempo, viví en guerra con el dinero. No lo decía en voz alta, pero en el fondo, lo resentía. Lo veía como una fuente de estrés, como algo que siempre se me escurría entre los dedos, como el premio de una lotería que nunca me tocaba. Y lo peor es que, sin saberlo, empecé a darle al dinero un rostro, el de la injusticia, el del sacrificio, el del fracaso. Cada vez que no llegaba a fin de mes, mi diálogo interno se oscurecía. Esto no es para mí. El dinero solo va a los que ya lo tienen. Odio tener que pensar en esto todo el tiempo. Hasta que un día, con total honestidad, me senté conmigo mismo y dije, ¿y si el problema no es el dinero, sino cómo lo estoy tratando? Porque entendí algo poderoso. Tú no atraes lo que desprecias. Tú no puedes construir una relación saludable con algo que en secreto te genera rabia o vergüenza. Y ahí empezó una reconstrucción interna. Decidí que el dinero no era ni bueno ni malo, era neutro. Era una herramienta, era un espejo, un reflejo de cómo pensaba, cómo actuaba y cuánto valor aportaba. Entonces dejé de culpar al dinero por mis problemas y empecé a preguntarme, ¿qué creencias estoy sosteniendo que me impiden tener una relación sana con él? ¿De qué formas estoy rechazando oportunidades sin darme cuenta? ¿Estoy actuando como alguien que confía en su capacidad de crear abundancia? ¿O como alguien que solo sobrevive esperando un golpe de suerte? Y lo más impactante no fue la respuesta. Fue lo que pasó después. Apenas cambié esa relación interna, el dinero empezó a comportarse distinto. No porque llegara en montañas de repente, sino porque yo ya no lo veía desde la ansiedad, sino desde el respeto. Aprendí a gestionarlo, a multiplicarlo, a dejar de malgastarlo en lo que no necesitaba solo para llenar vacíos que ni siquiera eran míos. Y entonces entendí, el dinero no es el problema es el significado emocional que le damos. El problema es pensar que define quién eres, cuando en realidad lo único que hace es amplificar lo que ya hay dentro. Así que si hoy ves el dinero como un monstruo, como una carga, como algo lejano, tal vez ha llegado el momento de mirarte al espejo, no para culparte, sino para sanar. Porque una mente libre de resentimiento hacia el dinero es una mente que puede empezar, al fin, a construir verdadera abundancia. Cuando sané mi relación con el dinero, no me volví millonario de la noche a la mañana. Lo que ocurrió fue algo más poderoso, más estable, más profundo. Empecé a vivir con estrategia, porque una cosa es querer prosperar, y otra muy distinta es tener un plan real, un estilo de vida construido con intención, con visión, con orden. Antes, actuaba desde la urgencia, gastaba según lo que sentía, tomaba decisiones desde el miedo o el impulso. Vivía apagando incendios en lugar de diseñar una vida a prueba de fuego.
Pero en cuanto empecé a pensar diferente, me di cuenta de que el éxito no tenía que ver con cuánto ganaba, sino con cómo me organizaba, con qué frecuencia me analizaba y cuánta coherencia había entre lo que quería y lo que hacía. Así que cambié mi estilo de vida, no para impresionar, sino para avanzar. Simplifiqué gastos, pero no desde la carencia, desde la libertad. Dejé de comprar por impulso, de llenar mi vida de cosas que solo me distraían, y empecé a invertir en lo que me nutría: formación, tiempo de calidad, salud mental, oportunidades reales. Descubrí que muchos pobres no lo son solo por falta de ingresos, sino por falta de estrategia. Porque si el dinero llega y no tienes un sistema, el dinero se va y deja un vacío aún más grande. Yo no quería una vida grande en apariencia. Quería una vida sólida por dentro, una vida donde supiera exactamente por qué hacía lo que hacía, dónde ponía cada moneda, cómo multiplicaba mi tiempo. Y aquí viene la parte que muchos no entienden. No necesitas grandes sumas para construir una vida próspera. Necesitas pequeños hábitos constantes, mentalidad expansiva y decisiones que respeten tu visión. Hoy puedo decir con certeza que la coherencia me hizo más rico que cualquier bono, ascenso o herencia, porque ya no tengo que aparentar. No corro tras el dinero, lo atraigo con claridad, lo administro con serenidad y lo pongo a trabajar para mis principios, no para mi ego. Si hay algo que quiero que te lleves de este bloque, es esto: la libertad financiera no comienza cuando tienes más dinero. Comienza cuando sabes exactamente qué hacer con lo que ya tienes. Y para eso no necesitas suerte, necesitas conciencia, necesitas sistema y sobre todo, necesitas valor para dejar atrás el ruido y construir una vida que no necesita validación. En algún punto de mi camino, cuando ya había establecido un estilo de vida más consciente, me surgió una nueva pregunta, una que lo cambió todo. ¿Qué pasaría si mañana lo pierdo todo? Mi estabilidad, mis ahorros, mis ingresos, mi ritmo de vida, ¿podría volver a empezar? Esa pregunta, lejos de asustarme, me iluminó, porque entendí que la verdadera seguridad no viene del dinero acumulado, ni de un empleo seguro, ni de contratos firmados. Viene de tu capacidad para crear valor, de saber que, aunque te quiten lo externo, tú tienes algo interno que sabe producir, conectar, resolver, aportar. Y eso, amigo mío, eso no se improvisa, eso se construye. Empecé a observar cómo funcionaban las personas prósperas de verdad, no los que solo mostraban lujos, sino los que transmitían paz. Todos tenían algo en común, eran fuentes de valor, no dependían de una sola entrada, no se definían por un solo rol, no mendigaban estabilidad, la generaban. Así que adopté ese principio. Convertí mi mente en un laboratorio de ideas, mi tiempo en una inversión, y cada talento que tenía, por mínimo que fuera, en una posibilidad de aportar. No esperé a que alguien me diera permiso. Empecé a probar, a crear, a ofrecer, a fallar y ajustar. Y poco a poco, lo que antes era solo un trabajo, se convirtió en varios flujos. Lo que antes era una única opción, se transformó en un abanico. Y lo mejor fue darme cuenta de que cada nuevo ingreso no solo traía dinero, traía confianza, traía libertad, traía la certeza de que no era rehén de nada ni de nadie. Así que si estás atrapado en una única fuente de ingreso, si sientes que cualquier cambio externo podría desestabilizar tu mundo, te lo digo con el corazón, no pongas tu vida sobre una sola columna. Construye múltiples pilares. Aprende a generar valor que no dependa de un jefe, de una empresa, ni siquiera de un país. Hazlo desde tu esencia, desde tus talentos, desde la voluntad de servir, no solo de ganar. Porque cuando aprendes a generar valor real, ya no trabajas por necesidad, trabajas por propósito. Y eso no tiene precio. Recuerdo claramente el primer momento en que vi que el dinero comenzaba a fluir con cierta estabilidad. Había trabajado duro, había estudiado, fallado, corregido, vuelto a empezar, y por fin, las cosas parecían estar tomando forma. Y entonces, como si el mundo esperara ese momento, aparecieron las voces, sutiles, persistentes, seductoras. Te lo mereces.
Date un gusto, para eso trabajas. ¿Para qué ahorrar si la vida es una sola? Y claro, suena lógico, pero hay una gran diferencia entre recompensarte y sabotearte, porque lo que parecía una celebración terminó convirtiéndose en una pendiente resbaladiza. Compras innecesarias, gastos impulsivos, una necesidad sutil de demostrarle al mundo que ahora yo también podía. ¿Y sabes qué descubrí en ese proceso? Que gastar para impresionar no solo vacía tu cuenta, vacía tu propósito, porque te desvía, te desconecta de lo que realmente querías construir, te empuja a una carrera absurda donde lo importante no es tu crecimiento, sino la validación de los demás. Y ahí me detuve, consciente, dolido, pero firme. Miré mis decisiones recientes y me pregunté, ¿esto me está acercando a la vida que quiero o solo está maquillando el vacío que no quiero mirar? Y volví al origen, volví a la esencia, a lo simple, a lo que construye, no a lo que distrae. Reorganicé mis finanzas, no desde el castigo, sino desde el respeto, porque entendí que cada euro que pasaba por mis manos era una oportunidad de acercarme o alejarme de mi propósito. Empecé a gastar con intención. Cada compra, cada inversión, cada elección pasaba por un filtro claro. Esto suma a mi visión. Esto fortalece mi paz. Y al hacerlo, recuperé una libertad que no sabía que había perdido. La libertad de no necesitar aparentar, de no competir, de no impresionar a nadie. Y entonces el dinero, en lugar de ser una carga o una adicción, se convirtió en un aliado. Por eso, si hoy estás ganando más, si estás saliendo adelante, si por fin estás viendo resultados, te lo ruego, no te distraigas. No conviertas tu progreso en un desfile. Convierte tu progreso en una estructura, en una base sólida que pueda sostenerte cuando la emoción del momento se haya ido. Porque la gente que realmente avanza no es la que gasta más, es la que sabe cuándo decir no y cuándo apostar por lo que sí importa. Después de ordenar mis finanzas y de frenar esa necesidad absurda de impresionar, me enfrenté a otra palabra que muchos temen: sacrificio. Durante años lo entendí como castigo, como algo que debía evitarse, como sinónimo de esfuerzo innecesario, porque la sociedad te vende el placer inmediato, como si fuera el objetivo supremo. Vive el momento, no te prives de nada, no tienes por qué esperar. Pero la vida me enseñó algo que ningún eslogan de marketing dirá jamás: el sacrificio bien dirigido no te encierra, te libera. Te acerca a lo que realmente quieres, aunque en el momento parezca una renuncia. Yo empecé a decir no a salir todos los fines de semana, no a comprar lo que no necesitaba, no a proyectos que no estaban alineados con mi visión. Y sí, dolía, porque como todos, quería vivir cómodo, quería resultados sin esperar, quería la gratificación sin el proceso. Pero mientras otros buscaban atajos, yo empecé a construir. Ladrillo a ladrillo, silencio tras silencio, decisión tras decisión. Y cuanto más lo hacía, más fuerte me sentía, porque empecé a notar algo extraño, algo que no muchos te cuentan. El sacrificio sostenido no te debilita, te transforma, te purifica, te muestra de qué estás hecho. No hay mayor poder que saber postergar una recompensa. No hay mayor paz que mirar atrás y saber que lo que hoy disfrutas es fruto de lo que ayer decidiste soltar. Así que si ahora estás en medio del proceso, si estás invirtiendo tu tiempo en formarte, si estás diciendo no a tentaciones que antes te arrastraban, no lo llames castigo, llámalo estrategia, llámalo carácter, llámalo amor propio a largo plazo. Porque la diferencia entre quienes logran vivir con abundancia y quienes solo sueñan con ella no está en la suerte, está en los sacrificios invisibles que nadie ve, pero que lo cambian todo. Así que haz lo que debas, aunque nadie lo aplauda. Suelta lo que te resta, aunque te digan exagerado. Y recuerda, cada decisión que tomas hoy es una declaración de fe en la persona en la que quieres convertirte. Después de todo lo aprendido, el control, la humildad, el sacrificio, me di cuenta de algo que me cambió por completo. Nada de eso sirve si no sabes manejar lo que tienes. No importa cuánto ganes, cuánto logres ahorrar,
cuántas fuentes de ingreso construyas. Si no tienes educación financiera, tu riqueza es un castillo de arena. Y lo digo con dolor, porque lo viví. Conocí personas brillantes, creativas, incansables, que lograban ascender, ganar, progresar, solo para volver al mismo punto una y otra vez. ¿Por qué? Porque no entendían las reglas del juego, porque confundían ganar dinero con saber usarlo, porque creían que el conocimiento era opcional, cuando en realidad es la única garantía de permanencia. Así que decidí formarme, estudiar, entender cómo funciona el dinero, cómo se multiplica, cómo se protege. Aprendí sobre presupuestos, sobre inversión, sobre pasivos que se disfrazan de activos. Y cada nuevo dato era como una ventana que se abría, porque por fin dejé de ser esclavo de la incertidumbre. Dejé de actuar desde el miedo y empecé a pensar como alguien que está construyendo algo duradero. La educación financiera no es solo saber sumar y restar, es saber elegir, es anticiparse, es dejar de reaccionar y empezar a diseñar. Y aquí quiero ser claro, no hace falta tener miles para empezar. Hace falta tener humildad para aprender, voluntad para aplicar y constancia para sostener, porque no estás construyendo solo para hoy. Estás trazando un mapa para tu futuro y para el de quienes vienen detrás de ti. Yo solía pensar que leer sobre dinero era aburrido, que era para banqueros, para inversores, para economistas. Pero luego entendí, si tú no aprendes a manejar tu dinero, alguien más lo hará por ti. Y te aseguro que no será para tu beneficio. Así que hoy te pregunto, ¿cuánto sabes sobre cómo funciona tu economía? ¿Sabes en qué se va tu dinero cada mes? ¿Tienes un plan para multiplicar lo que ya tienes? ¿O sigues esperando que las cosas mejoren por sí solas? Porque si no estás aprendiendo, estás perdiendo. Y si no sabes hacia dónde va tu dinero, vas a terminar trabajando toda tu vida sin saber por qué. Invierte en conocimiento, en claridad, en control, porque cada euro que entiendes es un euro que trabaja para ti. Una vez que incorporé todo lo anterior, la estrategia, la humildad, la educación financiera, experimenté algo que no esperaba encontrar tan pronto: la tranquilidad. No era una emoción pasajera, ni un alivio momentáneo. Era una certeza profunda, una sensación de orden interior que ya no dependía del día de cobro, ni del número exacto en mi cuenta bancaria. Era libertad real, pero no la libertad que se grita, sino la que se siente en el pecho cuando duermes tranquilo, cuando no necesitas impresionar a nadie, cuando sabes que cada decisión económica está alineada con tu visión más íntima. Y esto es lo que descubrí. La abundancia no es tener mucho, es necesitar menos. Es saber exactamente qué te aporta valor y qué te lo roba. Muchos buscan ganar más para calmar la ansiedad, pero siguen sintiendo ese vacío porque no han aprendido a vivir con intención. Yo, en cambio, empecé a mirar cada euro como un voto a favor de lo que sí quiero en mi vida. Un voto de confianza en mi visión, un voto de respeto por mi esfuerzo. Y así, incluso cuando no ganaba tanto como otros, vivía con una paz que no se podía comprar. Ya no había sobresaltos, ya no había culpas después de comprar, ya no había ese nudo en el estómago cada fin de mes. Y esto no fue magia, fue diseño, fue constancia, fue aprender a tomar decisiones pequeñas que se acumulaban a mi favor. Cuando gastaba, lo hacía con alegría, cuando ahorraba, lo hacía con visión, y cuando invertía, lo hacía con propósito. Y aquí va una verdad que pocos dicen: la mayoría de las personas no sufre por falta de dinero, sufre por falta de control, por no saber, por no elegir. Así que si hoy estás atrapado en un ciclo de angustia, si cada mes parece una carrera contra el tiempo, si el dinero es un tema que te genera tensión o vergüenza, detente, respira y reconoce que no es el dinero lo que te quita la paz, es tu relación con él. Y la buena noticia es que esa relación puede cambiar. Hoy, ahora, con un nuevo pensamiento, con una nueva decisión. Porque el bienestar financiero no empieza en tu bolsillo, empieza en tu mente, en tu claridad, en tu capacidad de diseñar una vida que esté al servicio de tu paz.
Una vez alcanzas cierto nivel de estabilidad, de paz, de claridad financiera, puedes caer en la tentación de guardártelo todo para ti, de pensar, esto me costó, que cada quien lo descubra solo. Pero yo no podía, porque entendí algo fundamental. El conocimiento que no se comparte, se pudre, se pierde, se apaga. Y lo más triste es ver a personas que uno ama repetir los mismos errores que uno ya superó. Vivir con el mismo miedo, la misma ignorancia, la misma angustia al mirar la cuenta bancaria o hablar de dinero. Así que decidí hablar, en casa, con amigos, en mi comunidad, con cada persona que se cruzaba en mi camino y que, en su mirada, tenía el mismo nudo que yo había tenido tantos años. Les conté mi historia, mis errores, mis cambios, mis victorias silenciosas, no desde la superioridad, sino desde la empatía, desde el deseo de que no tuvieran que pasar por lo mismo para despertar. Y entonces ocurrió algo hermoso. Cada conversación se convertía en una semilla, cada consejo práctico en un punto de partida, cada testimonio honesto en un espejo donde otros también se veían. Aprendí que enseñar no es imponer, es mostrar que es posible, es abrir caminos, es sostener la linterna mientras otro atraviesa su propia oscuridad. Y aquí va la parte más poderosa. Cuando compartes lo que sabes, lo aprendes mejor. Lo vives más profundamente, se vuelve parte de tu identidad. Enseñando, confirmé mis propios principios, reafirmé mis decisiones, fortalecí mi propósito. Y eso, querido oyente, es el verdadero legado. No es cuánto dejas en una herencia, es cuánto inspiras a los que vienen detrás a pensar diferente. Porque si logras que tus hijos, tus amigos, tu pareja, tus colegas, empiecen a ver el dinero desde la conciencia y no desde el miedo, has hecho más por ellos que cualquier cifra en papel. Así que hoy te invito a eso. Comparte tu proceso, tus aprendizajes, tus nuevos hábitos, tu visión renovada. Porque cuanto más gente piense con claridad, más se eleva todo lo que nos rodea. Y el mundo necesita menos ignorancia y más ejemplos reales de que sí se puede construir una vida con intención. No todo fue estabilidad, no todo fue crecimiento constante. Hubo momentos duros, muy duros, años en los que la economía se tambaleaba, los ingresos bajaban, las oportunidades escaseaban. Y ahí entendí una verdad que cambió mi vida para siempre. En tiempos de crisis, tu mente es tu refugio, tu educación, tu criterio, tu serenidad, son tu verdadero patrimonio. Porque el dinero puede irse, el empleo puede desaparecer, el mercado puede colapsar, pero si tu mentalidad está entrenada, puedes adaptarte, puedes crear, puedes renacer. Durante una de esas épocas difíciles, mucha gente a mi alrededor se paralizó, otros se desesperaron y algunos pocos aprovecharon para crecer. ¿La diferencia? No era el talento, no era la suerte, era la preparación mental que habían cultivado antes. Yo estaba entre los que habían decidido entrenarse. Y no porque fuera profeta del desastre, sino porque había aprendido una lección simple. La vida es cíclica. Y quien solo se prepara para los días soleados, termina devastado cuando llega la lluvia. Así que mientras otros se preguntaban, ¿por qué me pasa esto?, yo me preguntaba, ¿cómo puedo servir desde lo que ya sé? Y esa pregunta lo cambió todo. Empecé a ofrecer soluciones, a adaptarme, a no quedarme quieto. Y descubrí que incluso en las crisis hay oportunidades ocultas, pero solo las ve quien no está cegado por el pánico. Por eso te digo hoy, invierte en tu mente como quien invierte en un refugio. Cuídala, entrénala. Desarrolla habilidades que no se evaporan con la inflación, ni dependen de un jefe. Porque lo que sabes, lo que has internalizado, lo que has transformado en visión, te acompaña incluso cuando todo lo externo falla. No pongas tu fe en los pronósticos, ni en las noticias, ni en los augurios del miedo. Pon tu fe en ti,
en tu capacidad de pensar, actuar y reconstruir. Porque mientras otros esperan que todo vuelva a la normalidad, los que entrenaron su mente ya están creando una nueva realidad. Recuerdo una mañana cualquiera. Ya tenía cierto control, cierta libertad, podía permitirme más de lo que alguna vez imaginé. Pero, aún así, sentía una inquietud, una especie de silencio incómodo dentro de mí. Y entonces me pregunté, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Porque sí, el dinero ayuda, facilita, abre puertas, te da opciones. Pero si no tienes un propósito, una dirección que te trascienda, todo se convierte en una rueda sin sentido. Vi personas con grandes cuentas bancarias y una vida completamente vacía. Vi otras con ingresos modestos y una luz en los ojos que no se puede comprar. Y entendí, el dinero no es el objetivo, es la herramienta. Y la pregunta real no es cuánto ganas, sino ¿para qué lo usas? En mi caso, el cambio fue interno. Ya no trabajaba por miedo, ni por estatus, ni por competir. Trabajaba por visión, por contribuir, por dejar algo más allá de mí. Porque cuando tienes propósito, cada ingreso es una semilla. Ya no consumes por ansiedad, inviertes con dirección. Ya no necesitas mostrarle a nadie quién eres, te enfocas en serlo. Y eso cambia todo. Cambia tus hábitos, tus decisiones, tus relaciones, tu descanso. Porque el dinero, sin propósito, se convierte en una prisión dorada. Pero con propósito, es un canal de libertad, de impacto, de legado. Por eso, hoy quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el propósito que te mueve? ¿Dónde pondrías tu energía si ya no tuvieras que preocuparte por sobrevivir? ¿Qué causa, qué sueño, qué visión querrías expandir? Cuando conectas el dinero con esa respuesta, dejas de trabajar por salario y empiezas a vivir con intención. Y entonces, hasta lo poco se vuelve suficiente, y lo mucho, una bendición al servicio de algo mayor. Una vez que encontré propósito, ya no necesitaba acumular más cosas, ni demostrar nada. Lo que empecé a buscar fue coherencia interna, y allí descubrí algo que cambió mi forma de caminar cada día: la gratitud. No esa gratitud tibia que se dice por educación, no un gracias automático, sino una gratitud viva, profunda, consciente, esa que te hace ver abundancia incluso cuando lo externo es limitado, esa que transforma un techo, un plato de comida, una conversación, en motivos reales para sentirte rico. Empecé a entrenarla, a practicarla en lo simple, en los días grises, en los desafíos, y poco a poco mi relación con la vida entera cambió, porque cuando estás en gratitud, la carencia se disuelve, la queja pierde fuerza, el miedo no encuentra dónde aferrarse, y junto a esa gratitud nació otra compañera poderosa: la confianza. Confianza en mí, en mi proceso, en mi capacidad de adaptarme, de aprender, de reconstruirme si hiciera falta. Y eso no se compra, se cultiva, se construye con cada pequeña victoria, con cada decisión tomada desde el respeto a uno mismo. Porque cuando confías en ti, de verdad, ya no dependes tanto de las circunstancias. Tu paz no se rompe con una mala noticia. Tu visión no se tambalea por una factura inesperada. Estás firme, estás presente, estás conectado con algo más grande que cualquier vaivén externo. Y ese estado interno, gratitud y confianza, es la base de la verdadera riqueza, la que no se devalúa, la que no se mide en billetes, la que no desaparece en una crisis. Por eso, hoy te invito a practicar eso. Cada mañana, antes de pensar en lo que te falta, agradece lo que ya tienes. Y recuerda todo lo que has superado, todo lo que ya sabes, todo lo que eres capaz de construir. Porque si entrenas esa mirada, si fortaleces esa raíz, entonces, pase lo que pase, siempre tendrás dónde apoyarte. Cuando miro hacia atrás, cuando repaso los años de lucha, de aprendizajes, de caídas, de revelaciones, me doy cuenta de que nada fue en vano. Cada factura impagada, cada noche de insomnio, cada decisión difícil, cada renuncia que dolió, todo fue parte de una transformación silenciosa
que me llevó no solo a cambiar mi vida, sino a tener algo real que ofrecer a los demás. Porque lo vivido con conciencia se convierte en brújula. Y tu historia, por más rota que parezca, puede ser faro para quien todavía está en la oscuridad. Yo no nací con claridad financiera. No nací con hábitos saludables. No nací con visión empresarial. Todo eso lo tuve que construir paso a paso, con errores, retrocesos y avances tímidos. Y eso es lo que más valor tiene, la experiencia encarnada, la que no viene de los libros, sino de haberlo vivido en carne propia. Así fue como empecé a hablar, a enseñar, a escribir, a grabar. No desde la soberbia, sino desde la responsabilidad de alguien que sabe lo que se siente estar perdido. Y también lo que se siente salir del laberinto. Porque al final, ¿de qué sirve tanto crecimiento personal si lo guardas solo para ti? ¿De qué sirve entender cómo prosperar si no compartes el mapa con quien aún está naufragando? El dinero con propósito encuentra su máxima expresión cuando se transforma en servicio. Cuando lo que has aprendido no solo te eleva a ti, sino que extiende una mano a los demás. Ese es el verdadero legado. No la cifra en una cuenta, sino la transformación que generas al compartir lo que sabes. Así que si estás en proceso, si estás avanzando, aunque sea a paso lento, recuerda esto: cada paso cuenta, cada error tiene sentido, y todo lo que hoy te cuesta, mañana puede ser enseñanza para alguien más. Tu historia no es solo tuya, es una brújula en construcción, y muy pronto podrá ayudar a iluminar el camino de alguien que, como tú, también decidió no rendirse. Si has llegado hasta aquí, escuchando cada palabra, es porque hay algo dentro de ti que ya empezó a cambiar. Quizás todavía no puedas nombrarlo, quizás aún no se note en tu entorno, pero créeme, algo ya se ha movido en tu interior. Y eso es sagrado, porque todo gran cambio comienza con una incomodidad, con un basta, con una intuición, con ese momento en el que dejas de culpar afuera y empiezas a mirar adentro. Hoy has escuchado mi historia, mi despertar, mi frustración, mi reinvención, mi proceso para dejar de vivir con miedo y empezar a vivir con intención. Y lo comparto no para que me admires, sino para que te veas reflejado. Porque si pude salir del pozo, transformar mis creencias, romper con patrones heredados y construir una vida con sentido y estabilidad, tú también puedes, pero no lo harás esperando el momento perfecto, ni confiando en que alguien vendrá a rescatarte. Lo harás cuando tomes una decisión interna, firme, real, una que diga: ya no quiero sobrevivir, quiero vivir. Ya no quiero solo trabajar, quiero construir. Ya no quiero solo soñar, quiero manifestar. Y entonces, paso a paso, día a día, verás cómo las cosas empiezan a girar, cómo tus pensamientos cambian tu energía cambia tus acciones, y tus acciones, tu realidad. Pero empieza aquí, contigo, con una sola decisión: creer en ti, no a ratos, no a medias, sino con la fuerza de quien sabe que ya ha esperado suficiente. Y si te caes, te levantas. Y si dudas, respiras. Y si te pierdes, vuelves. Pero no te rindas, porque lo que te espera, lo que puedes construir, lo que puedes ser, vale cada paso, vale cada intento, vale toda la transformación. Ahora que hemos llegado al final, quiero que te detengas un momento y respires. Porque nada de lo que acabas de escuchar tiene valor si no lo transformas en acción, si no haces algo con lo que sentiste, si no permites que lo que tocó tu alma también transforme tus pasos. No necesitas hacerlo todo hoy, no necesitas tener un plan perfecto, solo necesitas empezar, dar ese primer paso, abrir esa libreta y escribir lo que ya no quieres más, ponerle nombre a tu sueño. Revisar tus números con honestidad, buscar nuevas formas de pensar, de vivir, de elegir. Porque ahora ya sabes lo que no funciona. Ya sabes cómo duele vivir atrapado en la rutina, en el miedo, en la escasez. Y también sabes que otra vida es posible. Una vida con dirección, con claridad, con propósito.
Una vida donde el dinero no sea un enemigo, sino un aliado. Una vida donde cada día tenga sentido, aunque no todo sea perfecto. Y esa vida empieza hoy. Así que, si este mensaje resonó contigo, te invito a compartirlo con alguien que también lo necesite. A dejar en los comentarios una palabra, una decisión, un compromiso. A suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque aquí seguimos creciendo, pensando, expandiendo posibilidades. Recuerda esto, no estás solo, no estás tarde, no estás roto. Estás exactamente donde debes estar para comenzar de nuevo. Y yo estaré aquí, en cada palabra, en cada video, para recordártelo. Hasta la próxima. Y nunca lo olvides. Te conviertes en lo que piensas.